corre el año 867 después de Cristo. Las murallas de York han caído, el cielo está ahogado por el humo negro de una ciudad en llamas, y los gritos que desgarraron la noche finalmente se han apagado en un silencio aterrador. En el rincón de un santuario profanado, una mujer presiona su frente contra la piedra fría, escuchando las pesadas botas de hombres que visten pieles de lobo. Su nombre es Eilgifu de Northumbria. Tiene 29 años y, hasta hace 9 días, era la señora de una vasta propiedad que se extendía desde las orillas del río hasta el borde de los bosques profundos. Era una mujer de estatus, una esposa noble cuya palabra comandaba a 30 sirvientes, cuya dote contenía más plata de la que un pueblo campesino ve en una generación, y cuyos hijos aprendían escrituras latinas de monjes sentados junto a su hogar. Pero esos hijos están muertos. Su esposo está muerto. Los sirvientes están dispersos como paja en el vendaval o yacen destrozados en el barro. Todo lo que construyó a lo largo de 12 años de matrimonio ha sido borrado, existiendo ahora solo como un recuerdo torturado que se fractura un poco más con cada hora que pasa en este recinto de retención. El aire en la iglesia es denso, no por el incienso, sino por el sabor cobrizo de la sangre empapando las losas y el hedor acre de lana mojada y cuerpos sucios. Otras 43 mujeres se agrupan en las sombras con ella. Son esposas de comerciantes, hijas de artesanos, mujeres nobles, cualquiera que los invasores consideraran lo suficientemente valiosa como para mantener con vida. Eilgifu siente la fría mordedura de un collar de hierro rozando la piel tierna de su cuello. Es pesado, tosco y está conectado por una cadena oxidada a la mujer a su lado, quien a su vez está unida a la siguiente, creando una cadena humana de miseria donde nadie puede moverse sin arrastrar el peso de las demás. Fuera de las puertas rotas de la iglesia, se filtran los sonidos de la ocupación. Escucha el ritmo gutural y áspero del idioma de los hombres del norte mientras dividen su botín, un sonido que rechina en sus oídos como piedras triturándose entre sí. Oye el grito agudo y ocasional de un prisionero siendo procesado, y los cánticos rítmicos y profundos que acompañan los rituales de los vencedores. A través del roble astillado de la entrada de la iglesia, los ve. Los berserkers. No se mueven como los otros hombres del norte. Los invasores comunes son lo suficientemente aterradores, asesinos calculadores que despojan la ciudad con una crueldad eficiente y racional. Pero los berserkers son criaturas de una pesadilla diferente. Están envueltos en pieles enmarañadas de lobos y osos, con el pelaje rígido por la sangre vieja. Se pasean con una energía inquieta y depredadora. Algunos muerden los bordes de sus escudos de madera, aullando al cielo ahogado por el humo. Parecen inmunes al frío, inmunes al dolor, operando en una frecuencia de violencia que Eilgifu no puede comprender. Y ahora, uno de ellos se vuelve hacia la iglesia. Su nombre, como ella aprenderá más tarde, es Sigurd el Rojo. No lo llaman así por el color de su cabello, sino por las manchas que nunca parecen abandonar sus manos y brazos. Ha matado a 14 hombres durante el asedio de York, abriéndose paso a través del muro de escudos sajones con una ferocidad que aterrorizó incluso a sus propios aliados. Se le ha prometido la primera elección de las cautivas nobles como recompensa por su carnicería. Camina hacia la iglesia donde Eilgifu está encadenada, y el pesado silencio que ha colgado sobre la habitación durante 3 horas está a punto de romperse. ¿Qué sucede cuando un berserker reclama su premio? ¿Qué le pasó a Eilgifu y a las miles de mujeres como ella que desaparecieron en las oscuras bodegas de los barcos a lo largo de 2 siglos de incursiones en las islas británicas? Esta no es la historia idealizada de los dramas televisivos donde los vikingos son exploradores incomprendidos. Esta no es la mitología saneada de nobles guerreros buscando nuevas tierras. Esta es la brutal realidad documentada en las crónicas anglosajonas, los anales irlandeses y las propias sagas escandinavas. Es una historia de quebrantamiento, un desmantelamiento psicológico y físico tan extremo que los cronistas medievales, hombres acostumbrados a la violencia, luchaban por encontrar las palabras para describirlo. Esto es lo que hacían los berserkers. Esto es lo que nunca te enseñaron en la escuela. Para entender el destino de estas mujeres,
primero debemos despojar a la era vikinga de su glamour moderno. Ustedes los conocen como comerciantes, como exploradores que tocaron las costas de Groenlandia y Constantinopla, como los antepasados de los normandos. Los han visto representados como guerreros complejos y honorables que operan bajo un código de conducta. Pero probablemente nunca han oído hablar del procesamiento sistemático de cautivos que seguía a una victoria militar. Nunca se les ha contado sobre los derechos específicos y ritualizados otorgados a los berserkers, las tropas de choque de élite del gran ejército pagano. Esta noche, abrimos las páginas polvorientas de las fuentes primarias para revelar el sistema de esclavitud que convertía a seres humanos en mercancía. Caminaremos con Eilgifu de Northumbria a través de los 11 meses de su cautiverio. Seremos testigos del destino de Eadbur de Mercia, una noble de alto rango reclamada por un jefe tribal. Correremos con Kentrid de East Anglia, quien se atrevió a escapar, y descubriremos los registros suprimidos de Hild de Lindisfarne, capturada durante la infame incursión del año 793. Estas historias no se conservan en leyendas, sino en los fríos y duros hechos de la arqueología y los garabatos aterrorizados de monjes que vieron arder su mundo. Pero antes de abrir las puertas de la iglesia y dejar entrar a Sigurd el Rojo, debemos entender qué es él. El berserker ocupa un nicho único y aterrador en la cultura vikinga. La palabra en nórdico antiguo berserker se traduce como camisa de oso, refiriéndose a las pieles de animales que vestían, pero implica algo mucho más profundo. Antes de la batalla, estos hombres entraban en un estado de trance conocido como Berserkergang. Según la saga de los Ynglinga, en este estado estaban locos como perros o lobos, mordiendo sus escudos y poseídos por una fuerza que ningún hierro podía detener. Las leyendas afirman que no sentían dolor, continuando la lucha incluso cuando eran mutilados o perforados. La ciencia moderna ofrece teorías, tal vez fue el consumo de Amanita muscaria, un hongo psicoactivo que induce disociación e ira. Tal vez fue un condicionamiento psicológico extremo, una forma de autohipnosis activada por rituales. O tal vez era una predisposición genética a la disociación alimentada por la adrenalina. Para los sajones, sin embargo, la causa no importaba. Solo sabían que cuando pasaba el frenesí, los berserkers quedaban en un estado de agotamiento, y en ese crepúsculo entre la furia de batalla y la normalidad, se les concedían privilegios especiales para enfriarse. Este es el contexto del horror. El abuso de los cautivos no era solo un botín de guerra, era una válvula de escape para hombres que bajaban de un estado de ira psicótica alterado química o espiritualmente. El gran ejército pagano que aplastó York en 867 no era un grupo de asalto, era una fuerza de invasión y dependía en gran medida de estas tropas de choque. Sigurd el Rojo había liderado el asalto a las murallas. Había sido el primero en romper las defensas, creando la apertura para la matanza que siguió. Ahora, a medida que la adrenalina se desvanecía, venía a cobrar su pago. El procesamiento de cautivos era una operación industrial estructurada. La primera etapa era la clasificación. Ocurría rápido, mientras las cenizas aún estaban calientes. Los cautivos eran despojados de su anonimato y categorizados, mano de obra, comercio o propiedad personal de alto valor. El estatus de Eilgifu era inconfundible. Su vestido de lana, aunque desgarrado, estaba teñido con costoso glasto y rubia. Sus manos eran suaves, sin callos por el trabajo de campo. Su postura, incluso encadenada, era la de una mujer que daba órdenes en lugar de recibirlas. Fue separada de los plebeyos y colocada en el recinto de retención de alto valor, la iglesia. La segunda etapa era la reclamación. Esto no era un caos de todos contra todos, sino una rígida jerarquía de distribución. Los comandantes, los hijos de Ragnar Lodbrok, se llevaban la mayor parte, pero a guerreros de élite como Sigurd se les. Sigurd entró en la iglesia. La temperatura del aire pareció descender. Caminó a lo largo de la fila de mujeres encadenadas, sus botas crujiendo sobre los escombros. No miraba sus rostros, miraba sus cuerpos, evaluándolas como ganado en una subasta. Se detuvo frente a Eilgifu.
No habló. Simplemente asintió al guardia y señaló con un dedo manchado de sangre. Quería a la de los anillos de oro. Quería a la mujer noble. La tercera etapa era el marcaje. Este fue el momento en que la destrucción psicológica realmente comenzó. El guardia abrió el collar de hierro genérico alrededor del cuello de Aelgifu. Por una fracción de segundo, sintió la sensación fantasma de libertad, solo para que fuera aplastada cuando Sigurd sacó su propio collar. Estaba estampado con un símbolo rúnico específico, su marca. Lo cerró de golpe alrededor de su garganta. El clic de la cerradura resonó en la iglesia silenciosa. Esto se hizo públicamente, un teatro de dominio para mostrar a todas las demás mujeres en la sala que su identidad había desaparecido. Ya no eran personas, eran inventario. Aelgifu no luchó. Había visto lo que le pasó a la hija de un comerciante que había pateado a un guardia una hora antes. El recuerdo de esa violencia fue suficiente para congelar sus músculos. Se quedó inmóvil como una estatua mientras el metal frío se asentaba contra su pulso. La cuarta etapa era la extracción. Sigurd tomó la cadena y tiró. No verificó si ella lo seguía, simplemente caminó, sabiendo que ella tropezaría tras él o sería arrastrada por el cuello. La sacó de la iglesia, hacia las ruinas de York. Las calles por las que alguna vez caminó en procesión ahora estaban llenas de cadáveres y escombros. La llevó a un edificio de piedra que alguna vez había sido la casa de un comerciante, ahora requisada como cuartel para los berserkers de élite. La habitación olía a perro mojado, sudor rancio y carne secándose. Las paredes estaban colgadas con escudos y armas robadas. En la esquina, encadenadas a argollas de hierro fijadas en la mampostería, había otras dos mujeres. No levantaron la vista. Sus ojos estaban vacíos, mirando a la nada, rotas por lo que ya habían soportado. Las fuentes históricas son explícitas sobre lo que siguió, aunque a menudo lo encubren con eufemismos. El término en nórdico antiguo se traduce como quebrantamiento, una palabra usualmente reservada para la doma de caballos. El objetivo era desmantelar la personalidad humana y reemplazarla con una sumisión total. El quebrantamiento consistía en 4 fases psicológicas distintas. La primera era el dominio físico. Durante las primeras 2 semanas, Aelgifu fue mantenida en esa habitación. No le hablaban. Solo le daban órdenes. La violencia no se cometía con ira, lo cual era casi peor, se hacía con una indiferencia aterradora. Establecía una verdad simple y brutal, su cuerpo pertenecía a Sigurd. No tenía derecho a cubrirse, ni derecho a negarse, ni derecho a dormir a menos que se le permitiera. La segunda fase era la destrucción de la identidad. Esto ocurría simultáneamente. A Aelgifu se le prohibió usar su nombre. Si hablaba de su esposo muerto o de sus hijos, era silenciada, a menudo con un golpe. Sigurd se refería a ella solo como la sajona o por la runa en su collar. Su fino vestido de lana fue retirado, reemplazado por una túnica áspera que picaba y la marcaba como una esclava. Su cabello, el orgullo de una mujer noble sajona, fue cortado al ras con un cuchillo. Cuando vio su reflejo en un cubo de agua, no reconoció a la criatura demacrada y rapada que la miraba. La Aelgifu que gobernaba una propiedad estaba muerta, solo quedaba la sierva. La tercera fase era el condicionamiento. Esta es una técnica que los psicólogos modernos reconocen en situaciones de rehenes. Implica una mezcla impredecible de crueldad y pequeñas misericordias. Podía pasar un día en que Sigurd la alimentara bien, tal vez incluso le ofreciera una copa de cerveza, solo para golpearla a la mañana siguiente por un desaire percibido. Esto mantenía a Aelgifu en un estado de ansiedad extrema y constante. Pasaba cada momento despierta analizando sus microexpresiones, tratando de predecir su estado de ánimo. Su mundo entero se redujo a complacer a su captor. Sus propios deseos, su propia hambre, su propio duelo, todo fue suprimido para dejar espacio a las necesidades de él. Estaba aprendiendo a anticiparse a él. Estaba aprendiendo a ser un buen objeto. La cuarta fase era la prueba.
Unos 4 meses después de su cautiverio, Sigurd comenzó a llevarla afuera. La paseaba por el campamento, con la cadena suelta. Le ordenaba traer agua del río, quedándose a distancia, observando. Esta era la prueba, ¿correría? Eilifo miró la oscura línea de árboles. Pensó en el bosque. Pero también recordó a la mujer en el cuartel de los berserkers que había intentado correr en el segundo mes. Recordó los sonidos que salieron de la habitación cuando la arrastraron de vuelta. El recuerdo la paralizó. Llenó el cubo y caminó de regreso hacia Sigurd, con los ojos en el suelo. Había pasado la prueba. El quebrantamiento estaba completo. Si bien la historia de Eilifo es una de subyugación total, la era vikinga produjo un espectro de horrores para las mujeres cautivas. Miremos a Eadbur de Mercia. Capturada en 871, Eadbur era hija de un ealdorman, un oficial de alto rango equivalente a un conde. Tenía 19 años cuando el gran ejército pagano arrasó las tierras de su padre. Fue tomada junto con su madre y hermanas. Debido a su extrema belleza y alto linaje, no fue arrojada a la población general. Fue reclamada por Halfdan, un comandante del ejército y presunto hijo de Ragnar Lodbrok. La experiencia de Eadbur fue diferente, una jaula de oro comparada con la celda de piedra de Eilifo. Halfdan era realeza, y sus esclavos eran símbolos de estatus. Eadbur fue vestida con finas sedas robadas del este, se le dieron joyas y fue atendida por otros sirvientes. Pero no se equivoquen, ella era propiedad. Era exhibida en banquetes, obligada a servir vino a los hombres que habían masacrado a su familia, obligada a sonreír mientras Halfdan se jactaba de su conquista. La tortura psicológica era sutil pero constante. Fue forzada a traducir para los vikingos, utilizando su conocimiento de las costumbres sajonas para ayudarlos a subyugar a su propia gente. Se convirtió en una sierva favorita, una colaboradora por necesidad. Cuando Halfdan murió en batalla alrededor de 877, Eadbur no fue liberada. Simplemente fue heredada por otro jefe, pasada de mano en mano como un perro de caza favorito. Los registros sugieren que murió en Escandinavia a la edad de 40 años, sin haber visto Inglaterra nunca más. Luego está la historia de Kentrith de East Anglia. Su historia aparece en fragmentos de registros eclesiásticos, un cuento con moraleja sobre la resistencia. Kentrith fue capturada durante una incursión costera. A diferencia de Eilifo, ella no se sometió al quebrantamiento. Durante la fase de clasificación, mordió la mano del guerrero que intentó revisar sus dientes. Durante el transporte a los barcos, se soltó de sus ataduras y corrió hacia los pantanos. Las fuentes describen la persecución no como una operación militar, sino como un deporte. Los berserkers soltaron a sus perros. La cazaron entre los juncos durante horas. Cuando la atraparon, no la mataron de inmediato. Hicieron un ejemplo de ella. El castigo específico, el águila de sangre o ejecuciones rituales similares, es a menudo debatido por los historiadores, pero el resultado fue claro, su cuerpo fue exhibido en la orilla mientras los barcos partían. Una advertencia grotesca para cualquiera que pensara en huir. Y finalmente, miramos hacia atrás al principio, a Hild de Lindisfarne, capturada en la incursión de choque del año 793 que anunció el amanecer de la era vikinga. Hild era una mujer local, tal vez una sirvienta en el monasterio. Los registros de su destino son escasos, conservados en notas al margen de los monjes que los copistas posteriores intentaron borrar. Fue llevada a bordo de un barco dragón, arrojada a la bodega con la plata robada de la iglesia. Su historia representa el caos de las primeras incursiones, antes de que los sistemas del gran ejército pagano estuvieran completamente establecidos. Probablemente fue vendida en un mercado de esclavos en Dublín o Ribe, pasada de mano en mano hasta que su identidad fue completamente obliterada. Estas mujeres, Eilifo, Eadbur, Kentrith, Hild, no son solo notas al pie. Son las testigos silenciosas de la historia. La era vikinga no fue solo un tiempo de exploración y construcción de barcos, fue una era construida sobre las espaldas de los quebrantados.
El quebrantamiento no era un acto aleatorio de sadismo, era una institución cultural, un paso necesario en la economía de la esclavitud que impulsó la expansión escandinava. Eilgifu pasó 11 meses con Sigurd el Rojo. Cuando el ejército siguió su marcha, fue cargada en una carreta, con su cadena unida al eje del vehículo. Caminó detrás de él, con la cabeza gacha, cargando el peso de su trauma hacia un futuro que no tenía voz ni voto para moldear. Mientras ves esto, recuerda que por cada saga escrita sobre un guerrero valiente, hay un silencio donde debería estar la historia de una mujer. Suscríbete al canal si quieres descubrir más de la historia que los libros de texto intentan ocultar. Comenta abajo y dime, si estuvieras en el lugar de Eilgifu, ¿habrías elegido la muerte lenta de la sumisión o la muerte rápida de la resistencia? El año es 867, el humo se eleva, y la elección es tuya.